6 meses después de su divorcio, la exmujer de un director ejecutivo multimillonario se ve obligada a trabajar como empleada doméstica en un hotel de lujo para llegar a fin de mes. Pero un día, se queda paralizada de la sorpresa cuando ve a su exmarido en una de las suites, acompañado de su hermana. Antes de comenzar con esta historia, cuéntanos en los comentarios desde donde la estás viendo. Disfrute de la historia. Evelyn Carter empujó el carrito de limpieza por el largo pasillo, agarrando el asa con un cansancio que nunca antes había sentido. 6 meses atrás, sus días habían estado llenos de galas benéficas, pruebas de ropa de diseñadores y fines de semana en su finca de los Hamptons. Ahora, pasaba las mañanas fregando los azulejos del baño y vaciando los contenedores de basura de un hotel que una vez visitó como huésped. La vida tenía un cruel sentido de la ironía. Solía caminar por esos pasillos con tacones de aguja, champán en mano, acompañada por los neoyorquinos. Ahora, se movía en silencio, con un uniforme rígido, evitando el contacto visual con las personas que alguna vez consideró sus iguales. Pasó la tarjeta de acceso a la suite del ático, sintiendo el cansancio en los huesos. El servicio de limpieza tenía reglas estrictas sobre permanecer fuera de la vista, sobre entrar y salir sin que nadie se diera cuenta. La mayoría de los huéspedes no reconocían su presencia, y ella prefería que así fuera. Cuanto menos gente la viera así, mejor. Pero cuando entró, empujando el carrito hacia adelante, la invadió un aroma a colonia cara que reconoció al instante. Se quedó sin aliento antes de poder detenerlo. Damien, la habitación estaba bañada por la luz dorada del sol de la tarde, que se derramaba a través de los ventanales que iban del suelo al techo y que daban al horizonte de la ciudad. Allí, en el centro de todo, estaba sentado Damien Ayres, reclinado en el sofá de terciopelo con una copa de champán en la mano, luciendo tan poderoso como siempre. El hombre al que una vez había amado. El hombre en el que una vez había confiado todo. La miró y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. No estaba segura de qué fue lo primero que la impactó, el azul penetrante de su mirada, la leve separación de sus labios cuando el reconocimiento se reflejó en su rostro o la forma despreocupada en que su brazo se posó sobre el respaldo del sofá, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Como si no le hubiera destrozado el suyo. Pero nada de eso se comparaba con lo que vio a continuación. Sentada a su lado, acurrucada contra su costado, estaba Vanessa. El corazón de Evelyn dio un vuelco violento en su pecho. Su hermana menor llevaba un vestido de seda, uno que Evelyn reconoció al instante de las colecciones de diseñador que solía tener. Su cabello oscuro estaba peinado en suaves ondas, su maquillaje era impecable y sus joyas brillaban bajo el resplandor de la lámpara de araña. Parecía exactamente el tipo de mujer que Evelyn solía ser, antes de perderlo todo. Antes de que Damien la despojara de la vida que había construido a su lado. Vanessa. De todas las personas. Debió haber hecho algún ruido, porque Vanessa giró la cabeza perezosamente, su expresión pasó de la diversión a algo más agudo, más frío. Por una fracción de segundo, hubo vacilación, solo un destello de incertidumbre en sus ojos. Pero desapareció casi tan rápido como había llegado. Se enderezó, levantó la barbilla y esbozó una lenta sonrisa burlona en la comisura de los labios. Bueno, murmuró Vanessa, con la voz llena de fingida sorpresa. Miren quién es. Los dedos de Evelyn se apretaron alrededor del carro, sus nudillos se pusieron blancos. La sangre rugió en sus oídos. Su visión se volvió borrosa en los bordes, pero se obligó a respirar, a calmar el torbellino de emociones que le arañaban el pecho. Damien dejó su copa de champán en la mesa que tenía a su lado. Frunció ligeramente el ceño, como si intentara comprender la imposibilidad de que Evelyn estuviera frente a él, con uniforme de sirvienta y sosteniendo un carrito de limpieza. Evelyn, dijo, y su nombre salió de su boca como si fuera una ocurrencia tardía. Algo en su interior se quebró. No porque él dijera su nombre, sino por la forma en que lo dijo, como si ella fuera un recuerdo lejano, algo irrelevante. Como si los últimos 6 años de su vida juntos no hubieran significado nada. Vanessa soltó una risa suave y sacudió la cabeza con fingida diversión. No tenía idea de que trabajabas aquí. Pero supongo que todos tenemos que ganarnos la vida de alguna manera, ¿no? Cogió la botella de champán y se sirvió otra copa, con movimientos lentos y deliberados. Debo decir que nunca esperé esto. ¿Limpias habitaciones de hotel? Es casi poético.
Evelyn se tragó el agudo dolor de humillación que le subía por la garganta. Ella se negó a dejar que la vieran derrumbarse. Ni Vanessa, ni Damien. Especialmente, no Damien. Ella levantó la barbilla, obligándose a mantener la voz firme. Yo tampoco esperaba verte aquí, dijo, mirando directamente a Vanessa. Pero, por otra parte, debería haberlo sabido. Siempre te gustó tomar cosas que no te pertenecían. La sonrisa de Vanessa vaciló, solo por un segundo, antes de soltar una risita. Oh, vamos, Evelyn. No seas dramática. Dramática, repitió Evelyn, con voz más tranquila, pero más aguda. Estás sentada aquí, con mi exmarido, en una suite en la que solía alojarme cuando estaba casada con él. ¿Y tienes la audacia de actuar como si esto fuera normal? ¿Por qué no debería serlo? Vanessa se inclinó hacia adelante, apoyando el codo en el apoyabrazos del sofá. Tú y Damien terminaron, ¿recuerdas? No es mi culpa si nos encontramos. Evelyn dirigió entonces su atención a Damien, el hombre que una vez le había prometido la eternidad. No había dicho ni una palabra desde que había pronunciado su nombre. Se quedó allí sentado, observando, analizando, como si ella fuera un rompecabezas que no podía resolver. Odiaba que, incluso ahora, una parte de ella quisiera ver algo en su rostro, arrepentimiento, culpa, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo esa expresión indescifrable que había perfeccionado con el paso de los años. Ella dejó escapar un suspiro silencioso. ¿Cuánto tiempo? Vanessa inclinó la cabeza. ¿Disculpa? ¿Cuánto tiempo? Repitió Evelyn. ¿Han estado juntos? Vanessa no respondió de inmediato. En cambio, bebió un sorbo de champán, saboreando el momento, como si estuviera considerando cuánto decir. Luego, encogiéndose de hombros con indiferencia, dijo, unos meses. Antes de que se concretara tu divorcio. Evelyn sintió esas palabras como una bofetada en la cara. Antes incluso de haber firmado los papeles. Se le retorció el estómago y sintió un nudo en la garganta. Había sospechado que Damien se había marchado rápidamente, ¿pero eso? ¿Su propia hermana? Por un momento, lo único que pudo oír fueron los latidos de su propio corazón. Luego, sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y empujó el carro hacia la puerta. La voz de Vanessa la siguió. Oh, vamos, Evie. No te vayas tan amargada. Así es la vida. La gente sigue adelante. Evelyn se detuvo. Respiró profundamente para tranquilizarse. Luego, lentamente, se dio la vuelta y miró a Vanessa con una mirada tan penetrante que podría haber atravesado un cristal. Tienes razón, dijo en voz baja. La gente sigue adelante. Solo espero que, por tu bien, él no te trate como me trató a mí. La sonrisa de Vanessa vaciló. Y con eso, Evelyn salió de la suite, dejando atrás la vida que alguna vez creyó suya. Pero cuando las puertas se cerraron detrás de ella, se hizo una promesa silenciosa a sí misma, esto no había terminado. Evelyn avanzó furiosa por el pasillo, las ruedas del carrito de limpieza traqueteaban de forma desigual mientras lo empujaba hacia adelante con más fuerza de la necesaria. Sus dedos apretaron el mango con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero apenas se dio cuenta. Le zumbaban los oídos, tenía la vista borrosa y sentía como si un peso insoportable le aplastara el pecho. Necesitaba aire. Necesitaba alejarse del asfixiante aguijón de la traición que todavía le quemaba la piel como una herida abierta. Vanessa. Damien. Los nombres seguían dando vueltas en su mente, retorciéndose como un cuchillo en su estómago. La imagen de ellos juntos, descansando en esa suite como si no hubieran destrozado su mundo, estaba grabada a fuego en su memoria. Vanessa, con esa pequeña sonrisa de suficiencia en la comisura de los labios. Damien, sentado allí en silencio, mirándola como si no fuera más que una molestia. Ni siquiera había intentado negarlo. Empujó el carrito hacia el armario de limpieza y cerró la puerta de golpe, apretando la espalda contra ella mientras respiraba entrecortadamente. Cerró los ojos con fuerza, deseando que las emociones abrumadoras se calmaran, pero fue inútil. Era demasiado. El divorcio había sido lo suficientemente humillante.
La forma en que Damien la había dejado de lado como si fuera algo desechable, la había despojado de todo, de su hogar, de la vida que habían construido, de la seguridad que alguna vez había creído inquebrantable. La había dejado con nada más que unas pocas palabras de despedida sin sentido y un dolor hueco en el pecho que se negaba a desaparecer. Se había convencido a sí misma de que estaba avanzando, de que estaba aprendiendo a vivir sin él. ¿Pero esto? Esto era algo completamente distinto. Su propia hermana. Tragó saliva para contener el nudo que se le formaba en la garganta y se clavó las uñas en las palmas de las manos. ¿Se había acostado Vanessa con Damien mientras Evelyn todavía estaba en esa casa, todavía llevaba su anillo, todavía intentaba salvar lo que quedaba de su matrimonio? ¿Se habían reído de ello a sus espaldas? ¿La había mirado Vanessa a los ojos durante esos últimos meses y fingido que le importaba, todo ello sabiendo que ya estaba ocupando el lugar de Evelyn? La idea le retorció el estómago. Un fuerte golpe en la puerta la hizo incorporarse de golpe, con el corazón martilleándole las costillas. No quería ver a nadie, no quería explicar por qué le temblaban las manos, por qué le ardían los ojos con lágrimas contenidas. Pero cuando no respondió, la puerta se entreabrió y una voz familiar pronunció su nombre. Evelyn. Todo su cuerpo se tensó. Conocía esa voz. Damien. Por un breve instante, consideró quedarse callada, fingiendo que no estaba allí. Pero conocía a Damien. No era el tipo de hombre que se marcha sin conseguir lo que quiere. Y en ese momento, ella no tenía idea de lo que él quería. Respiró profundamente y se obligó a abrir la puerta lo suficiente para encontrarse con su mirada. Él lucía casi igual que el día que ella lo dejó, perfectamente sereno, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Él todavía llevaba su traje con una confianza natural, sus rasgos afilados eran ilegibles, esos fríos ojos azules escrutaban su rostro con el mismo interés desinteresado que él dedicaba a los negocios. Por un fugaz segundo, ella se preguntó si alguna vez la había mirado de otra manera, o si solo lo había imaginado. ¿Qué quieres, Damien? Su voz era ronca, pero firme. La observó por un momento antes de hablar. No sabía que trabajabas aquí. Evelyn soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿Cierto? Porque nunca te molestarías en preguntarte qué me pasó después de que me dejaste. Apretó la mandíbula, pero no discutió. Nunca lo hizo. Damien no era del tipo que perdía el tiempo en cosas que consideraba inferiores a él y, al parecer, eso ahora la incluía a ella. Se cruzó de brazos y se obligó a mirarlo a los ojos. ¿Cuánto tiempo? No fingió no entender. Exhaló por la nariz y un destello de algo ilegible cruzó su rostro antes de responder. Vanessa y yo. Dudó, como si estuviera considerando sus palabras con cuidado. No fue planeado. Evelyn se burló, sacudiendo la cabeza. ¿No fue planeado? ¿Esperas que crea eso? Te acostabas con mi hermana antes de que nuestro divorcio fuera formalizado. ¿La veías cuando todavía estábamos casados? No respondió de inmediato, y ese silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Se le retorció el estómago dolorosamente, pero se negó a dejarle ver lo mucho que esto la estaba destrozando. Increíble, murmuró, pasándose una mano por el pelo. Damien se acercó un paso más y bajó la voz. Evelyn, es más complicado de lo que crees. Soltó una risa aguda, con un sonido cargado de cansancio. En realidad no es así, Damien. En realidad es muy simple. Me reemplazaste. Y lo hiciste con mi propia hermana. Su expresión seguía siendo ilegible, pero había algo diferente en sus ojos ahora, algo casi como arrepentimiento. No lo suficiente como para cambiar algo, no lo suficiente como para significar algo, pero estaba allí. Ella no quería verlo. No quería darle la satisfacción de saber que esto todavía tenía el poder de lastimarla. No tengo nada más que decirte, dijo con firmeza, volviendo a entrar en el armario de suministros. Y estoy seguro de que no necesito tu compasión. Dudó un segundo, como si estuviera sopesando si llevar la conversación más allá, pero al final, solo asintió una vez. Cuídate, Evelyn. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Ella se quedó allí, mirándolo irse, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Cuando estuvo segura de que se había ido, finalmente se permitió respirar.
Sus manos se cerraron en puños a los costados. Había pasado 6 meses tratando de olvidarlo, tratando de seguir adelante. Pero esto, verlo con Vanessa, sabiendo el alcance total de su traición, reavivó algo dentro de ella. La habían humillado, la habían dejado de lado, la habían dejado sola para que reconstruyera una vida a partir de las ruinas de la que él le había arrebatado. Pero ese no era el final de su historia. Ni mucho menos. Evelyn Carter ya había sufrido antes, pero no iba a seguir así. Evelyn apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Vanessa, oía la voz de Damien y sentía como la humillación, lenta y abrasadora, se hundía más profundamente en su pecho. Había pensado que ya había pasado lo peor, que ya había soportado la parte más difícil cuando salió de ese divorcio sin nada. Pero esto era un nuevo nivel de traición. La mañana llegó demasiado pronto, arrastrándola fuera de los sueños inquietos y a la cruda realidad en la que ahora se veía obligada a vivir. Se esforzó por cumplir con su rutina matutina, forzando cada movimiento a una precisión mecánica. Ducharse. Vestirse. ¿Qué? Fingir que nada de eso importaba. Fingir que ver a Damien con su hermana no había reabierto heridas que ella creía que ya estaban sanando. Cuando llegó al hotel para su turno, ya había tomado una decisión, nunca volvería a cruzarse con ellos. Fueran cuales fueran las circunstancias que los habían puesto en el mismo lugar al mismo tiempo, se aseguraría de que no volviera a suceder. No iba a permitir que le quitaran nada más, ni siquiera su dignidad. No era su tranquilidad, pero el destino tenía otros planes. Apenas había puesto un pie en el vestuario del personal cuando una de sus compañeras de trabajo, una mujer menuda llamada Sandra, entró corriendo con los ojos muy abiertos. «Evelyn», dijo sin aliento. «Hay un hombre esperándote en el pasillo trasero». Un escalofrío recorrió la espalda de Evelyn. «¿Qué hombre?». Sandra dudó. Alto, cabello oscuro, traje caro. Creo que podría ser alguien importante. A Evelyn se le revolvió el estómago. Damien. Podía marcharse. Podía ignorarlo, pero en el fondo sabía que no era el tipo de hombre que dejaba cabos sueltos sin atar. Si había ido a buscarla, había una razón. Y ella necesitaba saber qué era. Se obligó a asentir y se dirigió hacia el pasillo trasero, con cada paso medido y controlado. Lo encontró apoyado contra la pared cerca de la entrada de servicio, luciendo tan sereno como siempre. El mismo traje a medida. La misma expresión indescifrable. Se giró al oír sus pasos y su mirada penetrante se clavó en la de ella con una precisión inquietante. Se detuvo a unos metros de distancia y cruzó los brazos. ¿Qué quieres, Damien? Sus ojos parpadearon y escrutaron su rostro como si estuviera buscando algo. No esperaba verte aquí ayer. Ella soltó una risa breve y sin humor. Bueno, yo tampoco. Pero la vida es así de divertida. Un silencio tenso se prolongó entre ellos antes de que él finalmente exhalara y se enderezara. Necesito que dejes de hablar. Evelyn parpadeó. ¿Disculpa? Su mandíbula se tensó ligeramente, como si las palabras le dolieran físicamente. No sabía que trabajabas aquí y ahora que lo sé, es un problema. Un sabor amargo cubrió su lengua. Por supuesto. No estaba allí por culpa, no estaba allí para disculparse ni para ofrecer una explicación patética de lo que había hecho. No, a Damien Ayes solo le había importado una cosa, el control. Ella arqueó una ceja. ¿Un problema para quién? ¿Para ti o para Vanessa? Su expresión no cambió, pero ella notó que sus dedos se curvaban ligeramente, una señal reveladora de irritación. No es una buena imagen. Por cualquiera de los dos. Soltó un suspiro lento, luchando contra la punzada de ira que le subía por el pecho. ¿Y qué esperas exactamente que haga al respecto? Su mirada no vaciló. Te pagaré. Lo que ganes aquí, lo triplicaré. Simplemente vete. Evelyn lo miró fijamente, con una lenta sonrisa de incredulidad curvando sus labios. ¿Crees que puedes simplemente tirarme dinero y hacerme desaparecer? Es una solución simple. Se rió, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad no has cambiado, verdad? Él no respondió, solo la miró con esa misma frialdad despreocupada que tenía cuando. Por un momento,
Ella consideró aceptar la oferta. Sería fácil, ¿no? Tomar su dinero, irse, buscar otro trabajo en algún lugar donde él no pudiera alcanzarla. Pero ¿y luego qué? Ella estaría huyendo. Otra vez. Y estaba tan cansada de correr que, en lugar de eso, dio un paso hacia adelante y levantó la barbilla. No quiero tu dinero. Algo brilló en sus ojos, la primera reacción real que había obtenido de él. ¿Entonces qué quieres? Ella sostuvo su mirada, dejando que el silencio se prolongara, dejándolo sentir el peso de sus siguientes palabras. Quiero algo más. Sus labios se apretaron hasta formar una fina línea, el escepticismo se dibujaba en cada centímetro de su rostro. ¿Y qué es exactamente eso? Evelyn lo consideró durante un largo momento antes de hablar, con voz firme. Me quitaste todo, Damien. Mi vida, mi seguridad, mi dignidad. Y ahora quieres quitarme lo único que me queda, mi capacidad de valerme por mí misma. Dio otro paso hacia mí, bajando la voz. Así que no me voy a ir simplemente porque te haga sentir incómoda. Si quieres que me vaya, no va a ser tan fácil. Soltó un suspiro lento, frotándose la mandíbula con una mano. Estás jugando un juego peligroso, Evelyn. Inclinó la cabeza ligeramente. Tú también. La observó durante otro largo y tenso momento, con algo ilegible titilando en su mirada. Entonces, finalmente, soltó una risita y sacudió la cabeza. Siempre supiste cómo hacerme enojar. Ella forzó una sonrisa. Y aún así, todavía me subestimas. Exhaló, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios, solo por un segundo antes de volver a poner su expresión en neutral. Bien, dijo al fin. ¿Quieres algo más? Dilo. Ella debería haberse sentido victoriosa. Ella lo había acorralado, lo había obligado a negociar en sus términos. Pero, mientras estaba allí, mirando a los ojos al hombre que una vez había amado, se dio cuenta de algo, no se trataba solo de un trabajo. No se trataba solo de dinero, sino de poder. Y desde que se divorciaron, ella estaba empezando a recuperarlo. Evelyn se alejó de Damien ese día con la cabeza bien alta, pero por dentro su mente daba vueltas. Él le había dado la oportunidad que necesitaba, un reconocimiento de que estaba dispuesto a negociar. Y ahora, ella tenía una opción. Podía aprovechar cualquier oportunidad vaga que se escondiera en su desafío y convertirla en algo real. O podía dejar que se le escapara de las manos, dejar que se alejara una vez más y vivir con el conocimiento de que tenía el poder de destruirlo, pero nunca lo utilizó. Por primera vez desde el divorcio, no se sentía una víctima. Se sentía como una mujer con un plan. Y eso era exactamente lo que pretendía crear. El primer paso fue la paciencia. No podía permitirse el lujo de actuar impulsivamente, no con Damien observando cada uno de sus movimientos. La había subestimado una vez, pero si ella le daba alguna razón para sospechar que estaba tramando algo, no volvería a cometer ese error. Así que desempeñó su papel a la perfección. Ella siguió trabajando en el hotel, manteniendo la cabeza gacha, fingiendo que lo único que quería era que la dejaran en paz. Pero entre bastidores, observaba, aprendía, calculaba. La presencia de Damien en el hotel no se limitaba a disfrutar del lujo, estaba allí por negocios. Reuniones con inversores, llamadas telefónicas a altas horas de la noche en la suite del ático, conversaciones en voz baja a las que él creía que nadie prestaba atención. Pero Evelyn sí le prestaba atención. Y pronto empezó a ver grietas en su imperio. Todo empezó con susurros entre el personal del hotel. Una recepcionista mencionó de pasada que Damien había estado preguntando por salas de conferencias privadas a última hora, algo que nunca hacía. Un camarero comentó que había estado bebiendo solo con más frecuencia y que su habitual aire de control se había debilitado ligeramente. Y luego estaban las reuniones, demasiadas, demasiado desesperadas. Evelyn había estado casada con él el tiempo suficiente para reconocer las señales de un hombre que intentaba evitar que su reino se incendiara. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de la verdad, la empresa de Damien estaba en problemas. Un verdadero problema. Necesitaba más información, algo concreto. Así que aprovechó la única ventaja que tenía, su posición. El hotel era un centro de reunión para ejecutivos, inversores y hombres de negocios de alto nivel.
Las conversaciones se escapaban por entre las rendijas, olvidadas en presencia de las mucamas y los camareros. Los ricos tenían una forma de desestimar a quienes trabajaban para ellos, sin darse cuenta de que las personas que se camuflaban en el fondo eran a menudo las que veían más. Y Evelyn lo vio todo. Una noche, se quedó afuera de la suite del ático después de terminar su turno, fingiendo que ajustaba su carrito de limpieza mientras escuchaba los murmullos solitarios que provenían del interior. Damien estaba en una llamada y, aunque no pudo captar cada palabra, escuchó lo suficiente. Dot, no me importa lo que piense la Junta, solo hay que darles largas. Dot, no podemos permitirnos otro desastre de relaciones públicas. Dot, no tengo un plan de contingencia si la demanda se hace pública. Demanda. Su pulso se aceleró. Durante la semana siguiente, Evelyn armó cuidadosamente el rompecabezas. La empresa de Damien estaba al borde del abismo. Un gran escándalo, que de algún modo había logrado mantener en secreto, se cernía sobre su cabeza. Los inversores estaban cada vez más inquietos. ¿Y la demanda? No fue un simple inconveniente menor. Fue una bomba de relojería que podría costarle todo. Pero Damien no era el único que guardaba secretos. Vanessa, siempre oportunista, tenía sus propios planes. Evelyn la sorprendió una tarde en el vestíbulo, vestida con un elegante vestido negro, reunida con un hombre al que reconoció al instante, Ethan Callaway, el director ejecutivo de uno de los mayores competidores de Damien. Por la forma en que Vanessa se inclinó, la forma en que sonrió, la forma en que le tocó el brazo, Evelyn conocía esa mirada. Era la misma mirada que tenía Vanessa cuando empezó a husmear en Damien. No estaba con él solo por dinero. Se estaba preparando para abandonar el barco. Evelyn observó desde las sombras cómo Vanessa le entregaba a Ethan un pequeño sobre, con los labios curvados en una sonrisa de satisfacción. Fuera lo que fuese lo que había dentro, era valioso. Y de repente, Evelyn tenía todo lo que necesitaba. Damien estaba al borde del colapso. Vanessa lo estaba traicionando. ¿Y Evelyn? Ella tenía el poder de asestar el golpe final. O podía marcharse. Pasó la noche mirando el techo de su pequeño apartamento, sopesando sus opciones. Podía dejar que el mundo de Damien se desmoronara por sí solo. No necesitaba su interferencia, su caída era inevitable. O ella podía empujarlo al límite, asegurarse de que sufriera como él la había hecho sufrir a ella. De cualquier manera, su destino ya estaba sellado. La verdadera pregunta era, ¿qué papel quería desempeñar ella en todo esto? Y por la mañana, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Evelyn había tomado su decisión. No iba a permitir que la caída de Damien se produjera de forma natural. No, ella se iba a asegurar de que fuera espectacular. Durante meses, se había visto obligada a vivir en las ruinas de la vida que él le había arrebatado. Obligada a fregar pisos mientras Vanessa se relajaba con vestidos de diseñador. Obligada a fingir que no era nada mientras ellos prosperaban, ahora ella tenía el poder. Tenía la verdad, lo único que Damien siempre había valorado por encima de todo. Y esta vez, lo destruiría. Se movió con cuidado, revelando imprudentemente que la traición de Vanessa no era una opción. Necesitaba precisión, ritmo y, lo más importante, necesitaba la audiencia adecuada. Ahí es donde entró en escena la prensa. Unos cuantos susurros bien colocados en los oídos adecuados, una pista anónima a un periodista hambriento desesperado por un titular, y de repente, todo el juego de Vanessa estaba bajo escrutinio. Al principio, los medios solo captaron rastros de la historia, la sospecha de que estaban engañando a Damien Ayes, considerado intocable en el pasado. Pero no pasó mucho tiempo hasta que se reveló toda la verdad. Un vídeo filtrado, Vanessa con Ethan Callaway en el hotel. Su conversación en voz baja, sus delicados dedos deslizando un sobre en la mano de él. No fue solo un escándalo. Fue una traición en el mundo de Damien. Una traición peor que cualquier cosa que Evelyn pudiera haber inventado. Los titulares no tenían piedad. Vanessa Carter, de amante del oficial al mando a espía corporativa. ¿Se acostó con ella para llegar a la cima? El romance secreto de Vanessa con el rival de Damien Ayes. La traición del multimillonario. ¿Quién caerá primero, Damien o Vanessa? Las consecuencias fueron instantáneas. Vanessa intentó luchar contra ellas, luchando por controlar los daños.
Concedió entrevistas desesperadas, se presentó como la víctima y afirmó que el vídeo había sido sacado de contexto. Juró que solo se había reunido con Ethan para hablar de negocios, que nunca había traicionado a Damien. Pero era demasiado tarde. Porque Damien se dio cuenta de sus mentiras. La noticia lo dejó perplejo. Había creído, durante meses, que Vanessa era su salvación, que era diferente de Evelyn. Pero ahora, cuando las pruebas se acumulaban en su contra, se dio cuenta de que ella solo lo había estado utilizando, tal como había utilizado a Evelyn. El consejo de administración de su empresa entró en pánico. Los inversores se retiraron de la noche a la mañana, temiendo que se los asociara con un director ejecutivo cuya vida personal estaba en ruinas. El escándalo hizo que las acciones de su empresa cayeran en picado. Había pasado años forjando su imperio y forjando su reputación como una fuerza inquebrantable en el mundo de los negocios. ¿Y ahora? Todo se estaba desmoronando bajo sus pies. Evelyn observaba todo desde la barrera. Se dijo a sí misma que debía sentirse satisfecha. Después de todo, eso era exactamente lo que había deseado. Damien la había humillado, la había descartado como si no fuera nada. Y ahora, el mundo observaba cómo él se desgarraba, cómo su poder se le escapaba de las manos. Pero lo que ella sentía no era satisfacción, sino un vacío. Porque verlo sufrir no borraba lo que le había hecho. No cambiaba el pasado. No le devolvía los años que había desperdiciado amándolo, creyendo en él. Y lo más doloroso fue que no borró la pequeña y persistente parte de ella que aún recordaba al hombre que una vez había sido. El que le había tomado la mano en mitad de la noche cuando se despertó de una pesadilla. El que le había susurrado, "Te amo" en la oscuridad antes de que el mundo se volviera frío. Ella había querido justicia. Nunca había esperado llorar por él. ¿Y Damien? Él nunca había esperado necesitarla. Pero mientras los muros de su imperio se derrumbaban, mientras su teléfono sonaba sin parar con llamadas de pánico de inversores y periodistas que exigían declaraciones, mientras las lágrimas de cocodrilo de Vanessa llenaban su bandeja de entrada con patéticas disculpas, se encontró pensando en una persona. No en Vanessa. No en sus socios comerciales. No eran las personas que lo rodeaban como buitres, esperando a ver si sobrevivía. Era Evelyn. Porque por primera vez desde que ella se había marchado, él vio la verdad. Ella nunca había sido la villana. Ella nunca había sido la débil. Ella nunca había sido la que lo traicionó. Ella había sido la única que lo había amado de verdad. Y ahora, ella era la única que podía entender lo que él había perdido. Había estado ciego. Arrogante. Había dejado que Vanessa le mintiera, había dejado que su orgullo lo convenciera de que Evelyn no había sido más que un obstáculo en su camino. Pero, de pie entre las ruinas de todo lo que había construido, se dio cuenta de su error. Y por primera vez en su vida, Damien Ayres tuvo miedo. Porque sabía que tenía que arreglarlo. Pero no sabía si era demasiado tarde. Evelyn no lo esperaba esa noche. El hotel estaba más tranquilo que de costumbre, el peso de la hora tardía se apoderaba de los pasillos vacíos. Acababa de terminar su turno, le dolía el cuerpo por las horas de trabajo y tenía la mente cargada con todo lo que había sucedido en los últimos días. Había hecho lo que se había propuesto. El mundo de Damien se había derrumbado, Vanessa había desaparecido en el mismo momento en que su fortuna llegó tras él y los titulares de prensa lo habían convertido de una fuerza intocable en una historia con moraleja. Debería haber sido suficiente. Ya era suficiente, se dijo a sí misma mientras caminaba hacia la entrada trasera del hotel, ajustándose el abrigo sobre los hombros. El viento frío la atravesaba como una cuchilla, pero apenas lo sentía. Ella era libre. Por primera vez en 6 meses, Damien Ayres no la definía como su exesposa, como su pasado olvidado y como la mujer a la que había traicionado. Pero cuando salió a la acera, sus pasos vacilaron. Damien estaba allí. Estaba de pie junto a la acera, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y su traje, normalmente impecable, estaba arrugado de una forma que ella nunca había visto antes. Llevaba la corbata suelta y el pelo un poco despeinado, como si hubiera estado pasándose los dedos por él una y otra vez. Pero no fue su apariencia lo que la hizo detenerse, sino sus ojos. Damien Ayres siempre había sido un hombre de control, alguien que dominaba las salas de juntas con una sola mirada. Pero ahora, de pie bajo la tenue luz de las farolas, parecía perdido.
Por un momento, ninguno de los dos habló. Los sonidos de la ciudad continuaban a su alrededor, bocinas a todo volumen, pasos que resonaban contra el pavimento, risas lejanas provenientes de un bar cercano. Pero en ese pequeño espacio, solo estaban ellos. Finalmente, exhaló, su aliento era visible en el aire frío. Evelyn. Ella no se movió. No habló. Solo lo miró, esperando. Él tragó saliva, y por primera vez en todos los años que lo conocía, vio algo en su rostro que nunca había visto antes, ni confianza ni poder. ¿Miedo? Lo perdí todo. Admitió, con voz más tranquila de lo que ella esperaba. Mi empresa. Mi reputación. Vanessa. Soltó una risa aguda y sin humor. No es que durara mucho. En cuanto el dinero empezó a desaparecer, ella también lo hizo. Evelyn permaneció en silencio, con la respiración tranquila. Vanessa siempre había sido un parásito, apegándose a quien más le ofreciera. En el momento en que el imperio de Damien se derrumbó, no le quedó nada que tomar. Dio un paso lento hacia adelante, sus ojos buscando los de ella, como si buscara algún rastro de la mujer que una vez lo había amado. Pero nada de eso importaba. En realidad, no. Porque lo único que realmente perdí fuiste a ti. Ella sintió las palabras como un susurro contra viejas heridas. Alguna vez, la habrían deshecho. En otro tiempo, ella le habría creído, pero ya no era esa mujer. Inclinó la cabeza ligeramente y su voz era firme cuando finalmente habló. No me perdiste, Damien. Su mirada no vaciló, no se suavizó. Me dejaste ir. Las palabras le cayeron como un golpe, dejándole sin aire en los pulmones. Ella lo vio en la forma en que sus hombros se tensaron, en la forma en que sus labios se separaron ligeramente, como si acabara de decir algo que él nunca se había atrevido a admitir. Fui un tonto, murmuró con voz áspera. Dejé que mi orgullo me cegara. Dejé que Vanessa me manipulara. Me dejé creer que tú eras el problema cuando la verdad es que fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Inhaló con fuerza y apretó los puños a los costados. Y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Evelyn le sostuvo la mirada, firme. Tienes razón, dijo ella en voz baja. ¿No lo viste? Una pequeña pausa, lo suficientemente larga para que el silencio se prolongara, lo suficientemente larga para asegurarse de que él sintiera el peso de lo que estaba a punto de decir. Y ahora nunca lo harás. Algo dentro de él se rompió ante eso. Ella lo vio en sus ojos, el pánico, la devastación, la aplastante comprensión de que no había manera de arreglar lo que había hecho. Evelyn, por favor, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Sé que no merezco otra oportunidad. Sé que no tengo derecho a pedirla. Pero si hay una mínima parte de ti que todavía está ahí, ya no está. Ella lo interrumpió. Sin dudarlo. No había duda. Se estremeció, como si ella le hubiera dado una bofetada. Apretó la mandíbula y su respiración se volvió irregular, pero no apartó la mirada. Por primera vez, Damien Ayes fue el que se quedó de pie en el frío. ¿Crees que pasé los últimos 6 meses esperando a que despertaras?, preguntó, con una voz extrañamente tranquila. Que pasé por un infierno, que lo perdí todo, solo para poder volver contigo. Ella negó con la cabeza, con una expresión indescifrable. No pasé por todo eso para terminar en el mismo lugar. Damien tragó saliva con fuerza, su desesperación se desvaneció. Puedo arreglarlo. Tú no puedes, respondió ella, con tono definitivo. Y te habría dejado, incluso si pudieras. El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Durante toda su vida, Damien había sido capaz de doblegar a la gente a su voluntad. Nunca había sido él el que se quedaba atrás. Nunca había sido el quien observaba a alguien alejarse. Hasta ahora. Evelyn. Lo intentó una última vez, su voz apenas era más que un susurro. No sé cómo estar sin ti. Inhaló profundamente, el aire frío le quemaba los pulmones. Pensó en la chica que había sido, la que había pasado años a su sombra, la que había sacrificado su identidad solo para ser su esposa. Esa chica se había ido. Aprendí a estar sin ti, dijo en voz baja. Ya lo resolverás. Y dicho esto, se dio la vuelta.
Damien no la detuvo. No pudo. Se quedó allí, con el mundo desmoronándose a su alrededor, viendo cómo la única mujer que lo había amado de verdad se alejaba, dejándolo solo con el peso de sus propios errores. Evelyn se alejó de Damien esa noche y nunca miró atrás. No se permitió pensar demasiado en la forma en que su voz se había quebrado, en la forma en que sus ojos se habían oscurecido con algo cercano a la desesperación. Él había tomado sus decisiones y ella también. Por primera vez en 6 meses, se sintió libre. Al principio, la libertad se sintió como silencio. Como despertar y darse cuenta de que ya no tenía que cargar con el peso de su nombre, su mundo, sus expectativas. Se sintió como respirar de nuevo. Pero también sentía incertidumbre. Había pasado años siendo la esposa de alguien, el apoyo de alguien, la consideración de último momento de alguien. Ahora, tenía que descubrir quién era Evelyn Carter en sus propios términos. Así que hizo lo que siempre había hecho mejor, trabajar. Consiguió turnos extra en el hotel y ahorró todo el dinero que pudo. Prestó atención, absorbió el funcionamiento interno del negocio y aprendió desde cero. Estudió la clientela, la forma en que la industria atendía a la élite, los matices sutiles de la hospitalidad que separaban lo mediocre de lo extraordinario. No tardó mucho en reconocer algo valioso, un hueco en el mercado que nadie había aprovechado todavía. Había vivido en el mundo de Damien el tiempo suficiente para entender cómo se movían los ricos, que necesitaban, que querían incluso antes de que ellos mismos se dieran cuenta. El lujo no se limitaba a suites de 5 estrellas y comidas extravagantes. Se trataba de exclusividad, de experiencias que no podía comprar cualquiera. Esa fue la idea que dio origen a todo. Con todos los contactos que le quedaban, algunos de su antigua vida, otros que había hecho en el hotel, reunió fondos suficientes para lanzar su propio servicio de hotelería de lujo. No quería abrir otro hotel o resort de alta gama. Quería crear algo personalizado, algo que satisficiera a la clase de clientela de élite que esperaba algo más que sábanas caras y servicio de habitaciones. Lo llamó Carter Luxe, recuperando su nombre y convirtiéndolo en algo poderoso. Al principio, la gente dudó de ella. Los inversores dudaron. La industria murmuraba a puertas cerradas, ¿no era ella simplemente la exesposa de Damien Ayres? ¿Una mujer despreciada? ¿Una ex socialité que jugaba a ser empresaria? Evelyn los dejó hablar. Y luego les demostró que estaban equivocados. Carter Luxe comenzó como una operación pequeña y exclusiva, con escapadas boutique, retiros privados y experiencias diseñadas con tanta precisión para los caprichos de los ultrarricos que la noticia se difundió más rápido de lo que ella podría haber imaginado. En menos de un año, la demanda se disparó. Celebridades, directores ejecutivos, dignatarios extranjeros, todos querían participar. En el segundo año, Carter Luxe era el nombre de la hotelería de lujo. En el tercer año, Evelyn Carter era una fuerza a tener en cuenta. Se convirtió en lo que Damien siempre había pensado que era, el tipo de poder que no solo sobrevivió a la tormenta, sino que construyó algo más grande a partir de sus escombros. Y entonces, una noche, llegó una invitación. Una gala a la que había asistido una vez como esposa de Damien Ayres, un evento lleno de la clase de personas que una vez habían susurrado a sus espaldas, que la habían visto caer y asumieron que nunca volvería a levantarse. Ella sabía exactamente lo que esperaban. Pensaban que se negaría, que evitaría el lugar en el que una vez había sido una presencia habitual, que preferiría mantener su nuevo éxito a distancia del mundo que la había dejado de lado. Así que fue. Evelyn se movía entre la multitud con una gracia tranquila y segura que no había tenido en su vida anterior. Rodeada por la música de las copas y la charla suave y elegante, casi podía recordar cómo se sentía en esas galas cuando asistía del brazo de Damien, cómo solía reírse de los chistes que no le parecían divertidos, luciendo vestidos elegidos para impresionar a un mundo al que estaba desesperada por complacer. Pero esa noche era diferente. Ya no era un accesorio, ya no era la esposa de un multimillonario. Había llegado allí como Evelyn Carter, fundadora y directora ejecutiva de Carter Luxe, y la diferencia era más profunda de lo que cualquier cambio de vestuario podría reflejar. El lugar exudaba opulencia, pisos de mármol que brillaban bajo la suave luz de las lámparas de araña, techos abovedados pintados con escenas de querubines y nubes, flores dispuestas en suntuosos ramos en cada mesa. En su vida anterior, esas muestras de extravagancia habían sido habituales, ilusiones brillantes que ocultaban las grietas de su matrimonio. Ahora,
Eran simplemente detalles que observaba con el ojo agudo de una profesional de la hospitalidad. Admiraba la artesanía de la decoración, la maestría detrás de cada arreglo floral, el hábil juego de luces y sombras. Ella vio el evento como lo que era, un espectáculo orquestado por expertos, diseñado para deslumbrar e impresionar. Casi había terminado de intercambiar palabras educadas con una celebridad menor que había conocido de pasada años atrás cuando sintió un cambio en la atmósfera. Algo tiró de un rincón de su conciencia, un hormigueo a lo largo de su columna vertebral que la hizo detenerse. Levantó la mirada hacia el otro lado de la habitación y vio a Damien, ensombrecido por la escalera de mármol. Estaba impresionante con su traje a medida, y seguía siendo el hombre que una vez hizo negocios que cambiaron el mercado de valores de la noche a la mañana. Pero algo había cambiado en su postura, sus hombros carecían de la seguridad que solían tener y su mandíbula estaba tensa por una emoción que ella no podía identificar desde lejos. La habitación pareció congelarse por un instante. La sensación fue fugaz, más un recuerdo que una realidad, pero Evelyn no pudo negar que una pequeña punzada de nostalgia la recorrió. En otro tiempo, se habría sentido obligada a acercarse a él para ver si la necesitaba o si algo lo había perturbado. Ahora, solo sentía un leve eco de ese instinto. Dejó que el recuerdo se desvaneciera y giró la cabeza para centrar su atención en una pareja que acababa de acercarse a ella, viejos conocidos de sus días de socialité. La saludaron con calidez y sus ojos brillaron con curiosidad ante la seguridad que ahora tenía en sí misma. Cada conversación que mantenía le recordaba lo lejos que había llegado. Donde antes la gente chismorreaba sobre su desastroso divorcio, ahora la felicitaban por el meteórico ascenso de Carter Lux. Respondió preguntas sobre sus planes futuros, preguntándose cuántas de esas preguntas eran genuinas y cuántas eran pura habladuría. Pero a medida que avanzaba la noche, descubrió que eso importaba cada vez menos. Ya no intentaba demostrar nada a esas personas. Ella ya se lo había demostrado a sí misma. Fue durante una pausa en las conversaciones, un intervalo en el que estaba recuperando el aliento cerca del piano de cola, cuando se dio cuenta de que el hombre mayor estaba de pie a unos pasos de distancia, observándola con una mirada tranquila y perspicaz. Lo reconoció al cabo de un momento, James Lockwood, un nombre que se susurraba en muchas salas de juntas por su capacidad para detectar una empresa ganadora mucho antes que cualquier otra. Con el pelo plateado peinado hacia atrás sobre un rostro surcado de arrugas pero atractivo, se comportaba con la naturalidad de alguien que había construido imperios y los había destruido con la misma rapidez. Se acercó a ella de una manera que no parecía ni imponente ni deferente. «Señorita Carter», dijo, con una agradable voz de barítono. «He estado esperando tener la oportunidad de hablar con usted toda la noche». Evelyn arqueó una ceja, intrigada. «Es un honor». «¿A qué debo esta atención, señor Lockwood?» Esbozó una pequeña sonrisa e inclinó la cabeza. «Por favor, llámame James. Me gustaría pensar que estamos en igualdad de condiciones, o al menos deberíamos estarlo». Hizo una pausa para evaluar su reacción. Cuando ella simplemente inclinó la cabeza con educada curiosidad, él continuó. «Quiero felicitarlos por Carter Lux. He seguido su evolución con gran interés. Pocas personas en esta industria comprenden realmente que el verdadero lujo no se trata solo de la cantidad de hilos o de un elevador bañado en oro. Se trata de la sensación intangible de que todos los deseos del huésped han sido anticipados y cumplidos, incluso antes de que ellos sepan que los tienen». Evelyn sintió una cálida oleada de satisfacción. Era precisamente el espíritu en el que había puesto todo su corazón: exclusividad, personalización, servicio impecable que eliminaba cualquier obstáculo entre sus clientes y su comodidad. «Eso es exactamente lo que traté de lograr», respondió. «Vi de primera mano lo que quieren los ricos y lo que no obtienen de la experiencia típica de un hotel». «Y lo has logrado mejor que nadie», dijo James, sonriendo cada vez más. «Me enorgullezco de reconocer el potencial, y lo que has creado es mucho más que eso. Ya es un triunfo». Se quedó en silencio por un momento, permitiéndose el raro lujo de sentirse genuinamente orgullosa. «No ha sido fácil», admitió. «Pero ha valido la pena». James se acercó un poco más, bajando la voz para que la música y el murmullo de la conversación casi lo ahogaran para cualquiera que estuviera a más de un pie de distancia. «Me encantaría discutir la posibilidad de expandir su modelo de negocios. Tengo contactos en Europa y Oriente Medio que siempre están buscando algo nuevo, algo que se destaque en el mundo de los retiros de alta gama. No tengo dudas de que Carter Lux podría llenar ese nicho».
Estoy dispuesta a ofrecer un capital sustancial para que pueda ampliar sus operaciones sin sacrificar los exquisitos detalles que lo distinguen. Por un momento, Evelyn se quedó quieta, asimilando la magnitud de lo que estaba diciendo. La expansión había estado en su mente durante meses. Incluso había tanteado el terreno abriendo un pequeño y exclusivo retiro de bienestar en la costa de Amalfi, que ya había generado una lista de espera que se extendía 6 meses en el futuro. Pero James estaba hablando de algo mucho más grande, de una expansión verdaderamente global, tal vez incluso de lanzar a Carter Lux como el abanderado de un nivel completamente nuevo de hospitalidad de lujo en varios continentes. ¿Cómo sería eso?, preguntó, eligiendo sus palabras con cuidado. No estaba dispuesta a aceptar una oferta solo porque fuera lucrativa. Necesitaba asegurarse de que la marca que había construido, el trabajo de su vida, permaneciera bajo su control. Miró a su alrededor, recorriendo con la mirada la sala dorada. Lo ideal sería que nos sentáramos pronto, en algún lugar menos caótico que este. Pero, a grandes rasgos, imagino una serie de asociaciones que le otorgarán propiedades inmobiliarias de primera en destinos conocidos por sus visitantes adinerados: Mónaco, Dubái, islas privadas en el sudeste asiático, tal vez incluso una expansión al Caribe. Cada ubicación estaría completamente financiada, y usted conservaría el control creativo y operativo. Mi equipo y yo nos encargaríamos de la logística, los aspectos legales y cualquier negociación gubernamental para obtener permisos. Nosotros nos encargamos del trabajo pesado para que usted pueda concentrarse en mantener la calidad única de Carter Lux. El corazón de Evelyn se agitó, la emoción se mezclaba con la cautela. Este era precisamente el tipo de propuesta con la que había soñado: control creativo sin restricciones, fuerte respaldo financiero y la libertad de crecer a su propio ritmo. Sin embargo, también sabía lo mucho que podía estar en juego. Había visto a Damien perderlo todo cuando se excedió y confió en las personas equivocadas. Necesitaba estar segura de que James Lockwood era diferente de los tiburones corporativos que fingían respeto pero en secreto rondaban para matar. «¿Quieres que mantenga el control?», repitió pensativamente, «pero también que asuma un crecimiento masivo que fácilmente podría tragarse a una empresa desprevenida». «¿Por qué yo?». Inclinó la cabeza. «Porque veo la forma en que manejas tu negocio. Te niegas a comprometer la calidad y entiendes los matices del trato con una clientela de élite de una manera que te distingue. He visto a hoteleros perseguir expansiones con tanto afán que acaban diluyendo su marca. Supongo que usted preferiría tener un establecimiento impecable a 10 mediocres. Ese es exactamente el socio que quiero». Evelyn se permitió una pequeña sonrisa. «Bueno, en eso no te equivocas». Le tocó suavemente el codo, un gesto de énfasis cortés. «Piénsalo. Cuando estés listo para hablar de los detalles, mi oficina está en Manhattan. Estoy disponible cuando te resulte conveniente». Ella asintió y tomó la tarjeta de presentación en relieve que le ofrecía. «Agradezco la oportunidad, James». «De verdad que sí». Su conversación fue interrumpida por una nueva ola de personas que se acercaban a ellos, por lo que James se despidió por el momento y se deslizó sin problemas entre la multitud de invitados bien vestidos. Evelyn se quedó allí, mirando la tarjeta, contemplando las enormes posibilidades que contenía. Imágenes pasaron por su mente: un lujoso refugio enclavado en las colinas de la Toscana, otro encaramado en los acantilados de Santorini, tal vez un grupo de villas sobre el agua en las Maldivas. Cada lugar ofrecería una experiencia diseñada meticulosamente para satisfacer a los viajeros más ricos y exigentes del mundo. La idea la dejó emocionada y sin aliento. Cerró los ojos y se concentró. Esto era todo por lo que había trabajado, el éxito en sus propios términos, un imperio que llevaba su nombre. Ya no era una marioneta en el escenario de otra persona. Y entonces resurgió el recuerdo de Damien al borde de la sala. Exhaló lentamente y dejó que la imagen pasara. Había sido desconcertante verlo, sentir el arrepentimiento que emanaba de él en oleadas. Pero era un arrepentimiento con el que tendría que vivir solo. Tenía que planificar su futuro y se negaba a anclarse en un pasado que había hecho todo lo posible por destruirla. Pasó la siguiente media hora navegando por la gala con renovada confianza. Se acercaron algunos conocidos más, viejos amigos que una vez la miraron con desdén cuando la obligaron a trabajar como mucama de hotel. Ahora, le ofrecían sonrisas de disculpa, como si estuvieran tratando de recuperar su favor. Ella respondía con cortesía pero con distancia, sin querer fingir una calidez que no sentía.
Su atención ya estaba en el siguiente paso, el siguiente desafío, todo lo que James Lockwood acababa de ponerle delante. Finalmente, comenzó el programa oficial del evento, discursos, premios, las habituales promesas filantrópicas pronunciadas por los propietarios elegantemente vestidos. Evelyn encontró un asiento cerca del fondo, contenta de observar desde la distancia. Escuchó con interés a un magnate inmobiliario que comentaba la última iniciativa de su fundación benéfica, aplaudiendo cortésmente en los momentos apropiados. Pero su mente seguía divagando hacia posibles expansiones, hacia acuerdos que podrían asegurar su lugar entre los titanes de la industria. No pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios cuando lo imaginó. Retiros de Carter Lux esparcidos por todo el mundo como opulentas joyas en un mapa, cada uno con su sello personal, su filosofía, sus inquebrantables estándares de perfección. La idea la llenó de la misma emoción que sintió cuando creó la marca. Pero esta vez, tenía los recursos, la reputación y las conexiones para convertirla en realidad. Antes de que terminara el discurso final, se disculpó. La sala se estaba calentando y ella necesitaba un poco de aire fresco. Pasó entre grupos de personas de la alta sociedad y hombres de negocios y se deslizó hacia el pasillo que se encontraba fuera del salón de baile, agradeciendo el silencio momentáneo. El salón estaba repleto de enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad, un baño de luces brillantes contra el cielo nocturno. Se acercó a una de las ventanas y miró hacia afuera. Algo en la vista le recordó las noches que había pasado en un apartamento estrecho con apenas dinero suficiente para pagar la factura de la luz, noches en las que miraba el mismo horizonte preguntándose si alguna vez volvería a valerse por sí misma. El recuerdo le tiró del corazón, un testimonio de lo lejos que había llegado. El sonido de pasos detrás de ella la tensó un poco, pero no se dio la vuelta. Casi esperaba la voz de Damien, pero no era él. Siempre preferiste la vista desde lejos, dijo una voz femenina familiar, una que Evelyn reconoció de años de encuentros superficiales. No esperaba verte aquí sola. Evelyn se giró y le ofreció una sonrisa fría a una mujer que lucía un vestido esmeralda brillante. Se habían cruzado innumerables veces en el pasado, aunque nunca como amigas. A veces es mejor observar que sumergirse, respondió Evelyn con suavidad. Y en realidad no estoy sola, ¿verdad? Hay una multitud de personas justo al otro lado de esas puertas. La mujer pareció desconcertada por un momento, como si esperara encontrar a la dócil y complaciente Evelyn del pasado. Está bien, dijo ella, recuperando la compostura con una sonrisa quebradiza. Bueno, de todos modos, escuché que Carter Lux se está expandiendo. Suena ambicioso. Ambiciosa es una buena palabra para describirlo, asintió Evelyn, negándose a dar más detalles. Los ojos de la mujer se dirigieron hacia el salón de baile. Damien ha estado mirándote toda la noche, ¿sabes? Debe ser extraño verlo de nuevo en un lugar como este. Evelyn se encogió de hombros. No particularmente. Solíamos compartir este mundo, pero ya no. La gente sigue adelante. Su interlocutor parecía decepcionado por la falta de drama jugoso. Se aclaró la garganta y esbozó una sonrisa forzada y educada. Bueno, buena suerte con tus expansiones. Estoy segura de que leeremos sobre ellas muy pronto. Gracias, dijo Evelyn simplemente, observando cómo la mujer se retiraba hacia la multitud que se arremolinaba. Se permitió una pequeña risa cuando estuvo sola de nuevo. La vieja Evelyn podría haberse enfadado ante el desaire velado, o haber intentado mantener las apariencias. La nueva Evelyn no tenía ningún interés en apaciguar las inseguridades de quienes no podían comprender su impulso. Dejó pasar el momento, se volvió hacia la ventana y contempló nuevamente las luces de la ciudad. Ahora el mundo se le abría de una manera que nunca antes se le había abierto. Pensó en los orfanatos que quería patrocinar, niños que necesitaban un lugar seguro, el tipo de seguridad de la que ella misma había carecido después de su divorcio. Pensó en las ramas filantrópicas que había planeado añadir a Carter Lux, centrándose en la formación laboral y la educación en comunidades desfavorecidas, tal vez incluso ofreciendo becas. Había tanto que podía hacer, tantas formas en las que podía utilizar su éxito para marcar una diferencia tangible. Cuando finalmente regresó al salón de baile, los discursos habían concluido y la banda tocaba ya suave, invitando a los invitados a la pista de baile. Sintió una punzada de nostalgia al ver a las parejas deslizarse sobre las baldosas pulidas. En otro tiempo, ella y Damien se deslizaban con la misma suavidad,
con sonrisas estampadas en sus rostros, vendiendo la ilusión de un matrimonio perfecto. Pero las ilusiones nunca duraban. Escudriñó a la multitud. Damien todavía estaba allí, de pie al otro lado de la sala, y su mirada la encontró casi al instante. Vio algo en sus ojos que parecía anhelo, arrepentimiento, tal vez incluso admiración. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron y ella sintió un leve eco de lo que una vez habían compartido. Luego se dio la vuelta, con el corazón tranquilo e inquebrantable. Él podría lamentar haberla perdido, podría finalmente reconocer la fuerza que había dado por sentado, pero eso no cambiaba lo que había hecho o en quién se había convertido ella sin él. Por el rabillo del ojo, vio a James Lockwood otra vez, enfrascado en una conversación con un pequeño grupo de hombres y mujeres que parecían poseer fortunas de miles de millones. Después de un momento, él la miró a los ojos y le ofreció un sutil gesto de reconocimiento. Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo una chispa de emoción por lo que su futuro encuentro podría traer. Él podría ser el conducto que catapultara a Carter Lux a un nuevo reino de posibilidades. A medida que la noche iba llegando a su fin y la gente comenzó a retirarse educadamente, Evelyn se fue en silencio. No tenía ganas de despedidas dramáticas ni demasiado largas. Su mente ya estaba llena de planes. Salió al aire fresco de la noche y el portero se quitó el sombrero con deferencia. Las luces de la ciudad brillaban intensamente y el tráfico seguía fluyendo con el zumbido constante de una metrópolis que nunca duerme del todo. Llamó a un coche, se sentó en el asiento trasero y dirigió al conductor hacia su ático, una residencia elegante y moderna que había comprado unos meses antes. Estaba decorada con una elegancia discreta, con tonos neutros y ventanas panorámicas. Todavía recordaba lo surrealista que había sido firmar los papeles, escribir su propio nombre en un documento que no requería un cosignatario ni una cuenta conjunta. En verdad, podría haberlo comprado directamente, pero eligió la hipoteca como una declaración simbólica de que estaba construyendo su futuro en sus propios términos. En el camino a casa, se encontró mirando nuevamente la tarjeta de James Lockwood. Su mente bullía de ideas. Tal vez podría abrir un centro de bienestar especializado en Suiza, conocida por sus paisajes prístinos y su reputación de ofrecer tratamientos médicos y de spa dirigidos a una élite internacional. Tal vez colaboraría con vendedores artesanales locales de Bali para crear un concepto de villa que fusionara el lujo con experiencias culturales auténticas. Las posibilidades eran infinitas si contaba con el socio adecuado, y podía ver a James desempeñando ese papel, con capital y conexiones que coincidieran con su visión. Pero incluso mientras planeaba expansiones, también pensó en el lado filantrópico. Quería asegurarse de que Carter Lux no solo sirviera a los ricos, sino que también contribuyera de manera significativa. Tal vez cada retiro podría estar vinculado a una organización benéfica local o a un programa comunitario, reinvirtiendo parte de las ganancias en iniciativas educativas o ambientales. Cuanto más lo pensaba, más crecía su entusiasmo. Imaginó un programa Carter Cares completo, una rama de su empresa dedicada a elevar y empoderar a las personas. Después de todo, resurgir de las cenizas significaba más que un éxito personal. Significaba usar su nuevo poder para marcar una diferencia. Cuando finalmente llegó a su ático, salió del ascensor y entró en su sala de estar, sintió una oleada de gratitud por el espacio tranquilo que realmente era suyo. Se acercó a los ventanales que iban desde el suelo hasta el techo y contempló el inmenso paisaje urbano. Desde allí parecía muy distinto, menos intimidante, más como un lienzo en el que podía pintar sus sueños. Dejó el bolso en una silla cercana, se quitó el abrigo y se dejó caer en su lujoso sofá. El peso de la noche se apoderó de ella y, con él, una sensación de triunfo. Había visto a Damien esa noche, había visto el arrepentimiento grabado en su rostro, el anhelo en sus ojos. Por un breve instante, una parte de ella se preguntó si podrían haber estado sentados allí juntos si las cosas hubieran sido diferentes. Pero ese pensamiento se disipó casi tan pronto como se formó. La mujer que era ahora no tenía lugar para asociaciones a medias. Necesitaba valerse por sí misma o estar al lado de quienes realmente la respetaban a ella y a su visión. Tomó su teléfono y repasó algunos mensajes que había recibido durante su estancia en la gala, inversores, clientes y algunos mensajes de felicitación de conocidos que se habían enterado de su presencia en el evento. Sin embargo, había un mensaje que destacaba. Era de una joven llamada Alicia, excompañera de limpieza del hotel donde Evelyn había trabajado. Alicia acababa de terminar su primer semestre en una universidad comunitaria local.
Había recibido parte de su dinero gracias a una beca que Evelyn había financiado discretamente para el personal del hotel que buscaba mejorar su situación. El texto decía: «Señorita Carter, solo quería agradecerle nuevamente por la beca. Obtuve mis calificaciones y me está yendo muy bien. Espero que algún día pueda construir algo como lo que usted hizo». A Evelyn se le llenaron los ojos de lágrimas al leer el mensaje. Era un pequeño recordatorio de que sus éxitos no eran solo triunfos personales, sino que se extendían hacia otras personas y afectaban a otras de maneras que ella tal vez nunca pudiera ver por completo. Ella escribió rápidamente una respuesta: «Estoy orgullosa de ti, Alicia. Sigue adelante. Tienes todo lo que se necesita». Después de enviarlo, se reclinó y cerró los ojos con un suspiro cansado pero satisfecho. Recordaba las noches en las que se había puesto a llorar en ese pequeño apartamento después del divorcio, convencida de que su vida había terminado. Ahora, ese recuerdo se sentía como un capítulo de un libro que ya había superado. Había atravesado las llamas de la traición, el desamor y la humillación pública y había emergido más fuerte, más audaz, imparable. Afuera, la ciudad brillaba con luces infinitas y cada ventana contaba su propia historia. La suya, sin embargo, estaba en una encrucijada de posibilidades. Su encuentro con James Lockwood podría cambiarlo todo y empujarla hacia un imperio global. O podría decidir crecer a un ritmo más modesto, protegiendo lo que había construido del riesgo de una expansión rápida. De cualquier manera, tenía un futuro que sentía vasto y completamente suyo. Sí, pensó, dejando el teléfono a un lado. Esto era una victoria. No porque hubiera aplastado a Damien o arruinado a Vanessa, ese era un triunfo viejo y vacío. La verdadera victoria residía en saber que se había reinventado a sí misma en sus propios términos, había creado una marca que reflejaba sus convicciones personales y ahora tenía el poder de moldear no solo su vida, sino también la vida de quienes la rodeaban. Miró una vez más el horizonte, recordando el rostro de Damien en la gala, como sus ojos reflejaban arrepentimiento, como se había mantenido solo. Hubo un momento en el que lo habría perdonado al instante, con la esperanza de que reconociera su valor. Pero ese tiempo ya había pasado. Ella ya no necesitaba su validación ni su remordimiento. Su historia ya no estaba ligada a sus errores. A medida que pasaban los minutos y las luces de la ciudad se hacían cada vez más escasas, sintió que una suave sensación de cierre se apoderaba de ella. Había viajado desde las profundidades de la desesperación hasta esta cima de éxito duramente ganado. Y mañana, se despertaría, estiraría sus extremidades y se sumergiría de cabeza en los desafíos de expandir Carter Lux, decidiendo cómo y dónde quería colocar la siguiente piedra en el imperio que estaba forjando. Su teléfono volvió a vibrar suavemente. Probablemente otro mensaje, tal vez más felicitaciones o un mensaje de seguimiento de alguien que conoció esa noche. En lugar de cogerlo, dejó que el sonido se desvaneciera en el fondo, contenta por el momento con saborear el silencio. El día siguiente traería nuevas negociaciones, nuevas estrategias, nuevas decisiones que podrían lanzar su negocio a un escenario global. Con el tiempo, podría estar en una futura gala en otro continente, vislumbrando la envidia en los ojos de alguien más, mientras brillaba silenciosamente con la satisfacción de lograr lo que alguna vez solo se había atrevido a soñar. Pero por esa noche, se permitió ser ella misma. Una mujer que había sufrido una derrota y se había reconstruido con una determinación inquebrantable. Una visionaria que vio oportunidades donde otros solo veían lujos. Una sobreviviente que aprendió que la verdadera fuerza nunca dependía de la aprobación de los demás. Damien podría observarla desde la barrera para siempre, aferrándose al recuerdo de lo que había desperdiciado. Pero ella, había seguido adelante, su corazón y su vida eran suyos una vez más. Su historia no terminó con venganza. Terminó con victoria y la promesa de mucho más por venir. Si te encantó el viaje de Evelyn desde el desamor hasta el poder, no olvides darle me gusta, comentar y compartir. ¿Te habrías alejado como ella o le habrías dado una segunda oportunidad a Damien? Hablemos en los comentarios. Y si quieres más historias sobre venganza, resiliencia y resurgimiento de las cenizas, asegúrate de suscribirte y estar atento a la próxima historia apasionante.